Capítulo 8, diseño de clases. Bien, en este capítulo los objetivos que tenemos son, vamos a diseñar clases usando la notación del lenguaje unificado de modelado, o por su acrónimo en inglés, UML. Vamos a escribir código para una clase especificada o dados sus parámetros mediante el diseño del lenguaje unificado de modelado. Vamos a diferenciar entre acceso público y private para atributos y métodos. También vamos a revisar el significado del término encapsulación. Vamos a ver cómo pasamos objetos como parámetros y cuáles son sus consecuencias. Vamos a desarrollar clases colección propias. Ya hemos por ahí utilizado alguna, pero pudiera ser que se requiera que diseñar una clase donde se maneje una colección. Entonces ese es el objetivo de ese punto, y pues vamos a darle una revisada a las ventajas de la programación orientada al objeto. Bueno, entonces en esta parte de la introducción vamos a desarrollar clases que se ocupan o se necesitan para los programas que se estarán diseñando. Ya en el capítulo 7 vimos cómo se pueden crear y usar objetos y cómo se usan los métodos de una clase sin saber nada acerca de cómo trabajan. Entonces, en este capítulo 8 vamos a ver cómo están hechas esas clases, o vamos a ver código para ver cómo podemos hacer que la clase tenga métodos que hagan tareas en las que tenemos interés. Entonces, bueno, pues vamos a revisar algunas de las clases que fueron usadas en el capítulo 7 con la finalidad de ver cómo están construidas, y también vamos a desarrollar por ahí algunas clases propias. Entonces empezaremos revisando a la clase rectángulo. Bueno, para llevarlo a cabo vamos a platicar acerca del diseño de clases utilizando el lenguaje unificado de modelado o UML. Entonces, se había comentado en el capítulo anterior que la clase puede tener atributos, un conjunto. Estos básicamente pues serán los datos que esté manejando la clase. Puede también tener un conjunto de métodos que van a permitir acceder o cambiar los atributos, ¿verdad? Bueno, cuando se diseña una clase se debe tener en cuenta qué datos la clase necesitará guardar y también qué métodos son requeridos para poder acceder a los datos. Para el caso particular de la clase rectángulo, se comentó que necesitábamos manejar dos elementos de datos. Por un lado lo que es la base y por otra parte la altura del rectángulo. Estos los vamos a manejar utilizando números reales. Entonces el tipo double pues puede ser el tipo adecuado para manejar tanto la base como la altura. En el diseño de clases es útil iniciar usando una notación de diagrama, digamos una manera global de ver el diseño de la clase. Y eso se puede lograr a través del lenguaje unificado de modelado, o en inglés UML. Con esta notación, una clase va a quedar representada mediante una caja, como la que se muestra enseguida, dividida en tres secciones. En la sección primera nos aparece lo que es el nombre de la clase. En la segunda sección vamos a tener los atributos. Entonces hay un atributo llamado base y hay otro atributo llamado altura. Y en la sección tercera tenemos lo que sería la lista de los métodos. Entonces, para la clase rectángulo podemos ver su diagrama utilizando el lenguaje unificado de modelado. Bueno, entonces, para el caso del uso de esta notación UML, vamos a requerir que se indiquen los nombres de los atributos junto con sus tipos. Y estos van a estar separados mediante dos puntos. Esa sería la manera. Entonces, aquí en este diseño, bueno, podemos ver para los atributos
lo que es el nombre, que en este caso es base, y después el tipo. O sea, primeramente escribes el atributo, después el tipo, y van a estar separados mediante dos puntos. Bueno, ahora, para terminar de comentar eso, vamos a indicar, vamos a revisar nuevamente este concepto de encapsulación u ocultamiento de información. Con esto se puede hacer que los atributos que son accesibles solamente a los métodos de la propia clase, y es una particularidad de los lenguajes orientados al objeto, lo que ha permitido, pues en este caso, que la orientación al objeto se convierta en un estándar de programación actual, con este concepto, ¿no?, de encapsulación, repito, donde se hace que los atributos queden solamente disponibles para los métodos que están en la propia clase. Ese es el concepto de encapsulación, ¿sí? Entonces, si el atributo base y el atributo altura están encapsulados, entonces solamente los métodos que están dentro de la clase rectángulo van a ser los únicos que van a poder acceder a estos atributos. O alguna otra clase externa no lo podrá llevar a cabo. Bueno, entonces en el diseño de esta clase rectángulo se utiliza este concepto de encapsulación, es decir, se diseñó impidiendo que se puedan emplear directamente los atributos base y altura desde otra clase. Entonces, si ustedes quieren encontrar el área, por ejemplo, de algún objeto rectángulo desde el método main, que está en otra clase o en otro programa, pues no vas a poderlo hacer intentando acceder a los datos o a los atributos base y altura, porque se encuentra en este caso denegado por este concepto de encapsulación. ¿Qué deberás de hacer tú si quieres calcular el área? Bueno, pues deberás de hacer uso de un método que está dentro de la clase rectángulo, llamado calcular área, para que sea el que te diga o el que te dé el valor del área de un objeto del tipo rectángulo. Entonces, de esta manera se logra que inadvertidamente algún usuario termine cambiando el valor de la base o el valor de la altura sin querer. Bueno, y aquellos métodos que van a poderlo, bueno, y la manera como se podría modificar a estos atributos es exclusivamente a través de métodos. Bueno, en el caso del diagrama UML podemos observar que por aquí el atributo base está precedido de un signo, el menos, de igual manera el atributo altura, ¿verdad? Y podemos observar que todos los métodos que se encuentran dentro de la clase están precedidos del símbolo de más. Bueno, veamos qué significan estos. Bueno, estos sirven para informar acerca de la encapsulación. Entonces, con el signo menos se estaría indicando que el atributo o método es private. Quiere decir que solo es accesible a métodos que están en la misma clase. Un signo más indica que es public y por lo tanto es accesible desde métodos de otras clases. Bueno, un buen hábito de programación es que los atributos se hagan privados y que los métodos sean públicos, para de esta manera, bueno, pues tener la encapsulación de los datos. Bien, bueno, continuando con lo que es el diagrama UML, para el caso de los métodos, podemos observar que los tipos de los parámetros se encuentran encerrados entre paréntesis. Por ejemplo, para el método llamado setBase, los parámetros, bueno, el único parámetro o los tipos de los parámetros están encerrados entre paréntesis, aquí lo podemos observar, y está indicado el tipo. Entonces, con esto se está informando que el método setBase ocupa un parámetro double y este va a ser usado como el valor
de la base nueva. ¿Sí? Este es un método que permitiría cambiar, o es un método mutador que permite modificar el atributo llamado base. Para los tipos que se van a devolver, se van a colocar después de los paréntesis y se van a separar mediante dos puntos. Entonces, en el caso del método getBase, podemos observar que el tipo que va a devolver pues es un doble y es el valor actual del atributo privado pues llamado base, ¿sí? Entonces, con este método getBase se puede saber cuál es el valor que tiene el atributo base para algún objeto del tipo rectángulo. Cuando no hay tipo regresado, pues no aparece nada después de los paréntesis, como ya lo comentábamos para el caso de setBase, y lo cual también pasa para el caso del método setAltura. El primer método que aparece en la tercera parte de nuestro diagrama para la clase rectángulo, podemos por acá regresar. Este es el primer método que aparece, ¿no? Entonces, en este primer método tiene el nombre rectángulo y ese es el constructor. Entonces, ya hemos comentado que el constructor siempre va a tener el mismo nombre que la clase. Y para este constructor se van a ocupar o se van a requerir dos parámetros que son de tipo doble. ¿Para qué creen ustedes que estemos requiriendo estos dos parámetros? Bueno, pues precisamente van a servir para poner el valor de la base y el valor de la altura. Bueno, hay que hacer énfasis en que el constructor nunca tiene un tipo de regreso. Y eso implica que que para el constructor, a pesar de que no devuelve nada, tampoco se debe de utilizar void. En el caso de que lo llegaras a hacer, el compilador pensaría que se trata de un método regular, ¿sí? Y el constructor es un método especial. Bueno, entonces en esta clase rectángulo vamos a tener métodos para leer. Esos métodos comienzan con la palabra get. Y tenemos métodos para escribir o modificar o mutar los atributos, y esos son los métodos que empiezan con set. Entonces, esa es la convención que es utilizada para escribir este tipo de métodos. Bueno, además, bueno, pues no siempre va a ser el caso que se proporcionen métodos set. Vamos, no es obligatorio. Si tú tienes 10 atributos en tu clase, no es necesario que des 10 atributos get, 10 métodos set y 10 métodos set. Tú pondrás los métodos mutadores pues solamente para aquellas partes, para aquellos atributos que tú permitas en un momento dado la modificación. Bueno, puede ser que en ocasiones el diseño de la clase permita que la única manera de asignar valores a los atributos sea a través del constructor. Y de esta manera, bueno, pues entonces, por ejemplo, bueno, y como sucede en este ejemplo, la base y la altura son puestos al momento de que el objeto rectángulo es creado. Y si no ponemos métodos de escritura, pues entonces esas serían las únicas maneras como podríamos poner a esos atributos. Con eso evitamos que se modifiquen después, ¿de acuerdo? Bueno, entonces es una política buena, pues solamente repetimos, acceso de escritura a los atributos que realmente requieran ser cambiados durante la existencia del objeto, ¿no? Por ejemplo, si tienes una clase que está modelando un auto, puedes tener un atributo que sea el número de serie, pero ese atributo pues lo deberás quizás de poner cuando construyas un nuevo objeto auto, pero ya después que fue creado el auto ya no permitirías la modificación de ese atributo. Bueno,
Vamos entonces a dejar esto aquí y en la siguiente plática vemos la implementación de algunas clases.